Amb nosaltres també estan Sergio Gómez, ell és president de la xarxa joves.net. Hem volgut que estigueres així per a parlar també de la importància de com aplegar a la gent jove. La xarxa va néixer als anys 90 per a coordinar accions conjuntes per al públic més jove. En l'actualitat, penso que sou 22 pobles, la majoria són de l'Horta Sud. Hem comentat això, lo complicat que resulta arribar a la gent jove, com ho fem des de la xarxa, i també estaria bé que em contares cómo funciona el proyecto de corresponsals. Bueno, buenos días a todos y a todas. Nada, daros las gracias por la invitación. El lema del foro, la importancia de comunicar, yo creo que viene al pelo y viene a lo que estamos desarrollando aquí. Hay un adjetivo que no hemos usado en ningún momento, pero es la tenacidad y la constancia, el trabajo diario, tanto en los ámbitos locales, en los ámbitos autonómicos, en los ámbitos comarcales. Nosotros nacemos en los años 90 con 4 municipios que creemos que comparten sinergias en materias de juventud y empiezan a realizar proyectos propios, como en su momento fue Corresponsales, o otras actividades que se dejaron de hacer en su momento. Actualmente somos 22 municipios los que trabajamos en red, que me gustaría nombrarlos a todos: Alacuás, Albal, Aldaya, Almusafes, el Barrio del Cristo, Benetússer, Catarroja, Godella, la Pola de Farnals, Manises, Mislata, Moncada, Paiporta, Paterna, Picaña, Picassent, Guard de Poblet, Sagunt, Sedaví, Silla, Torrent y Chirivella. De estos 22 municipios, 5 son de los más grandes que hay en la provincia de Valencia. Actualmente trabajamos por y para las jóvenes, y bueno, en el sitio que yo estoy han pasado mucha gente y siempre la pregunta ha sido ¿cómo llegar al público joven? Pues con el impacto que comentaba la compañera. El público joven no busca que le cuenten ningún rollo ni que le estén dando charlas diarias. Lo que buscan es proyectar, trabajar y sobre todo tomar decisiones. Nosotros tenemos un público objetivo de 12 a 30 años que trabaja con nosotros. Actualmente tenemos un programa que es el programa Estrella, que es el programa de corresponsales. Hay 11 municipios de los 22 municipios consorciados que tienen este programa. Estaremos hablando de unos 300, 400 chicas y chicos que lo que hacen es trabajar junto a los departamentos de juventud, proyectar y programar. El ejemplo de Aldaya es muy simple. Yo soy de Aldaya y nosotros lo que pretendemos es que ellos nos digan qué políticas de juventud tenemos que hacer en nuestro municipio. Sabéis que hasta los 18 no se puede votar, por lo tanto lo que intentamos es hacer pequeños foros, pequeños encuentros, pequeñas asambleas para que ellos y ellas puedan dinamizar y puedan trabajar dentro del propio departamento. Al final es un proyecto de voluntariado local, es un proyecto de chicos y chicas que son mayores de 14 años y vienen solamente a trabajar y a estar con nosotros y sobre todo a sentirse cómodo en un sitio donde se sienten iguales y se sienten protegidas y bueno, yo creo que es un programa muy chulo. Y en todo ese proceso, entiendo que la implicación de los medios de comunicación también debe ser importante, a la hora de difundir. Es importante. Nosotros, cuando hemos comentado todo el tema del coronavirus, lo tuvimos que parar. Nosotros sí que en aquel momento teníamos una programación que es la de Hortaneta, que habla sobre la emergencia climática, sobre la cultura y tradiciones locales. En aquel momento tuvimos que pagar maquinarias, pero decidimos proyectar de otra manera. Hubo algunos medios de comunicación que nos apoyaron y la verdad es que agradecerles desde ese momento. Y bueno, hay que decir que el Departamento de Juventud seguramente es un departamento que al medio local es algo muy residual, pero un municipio que no trabaja para la juventud poco futuro tiene. Es decir, seguramente es el departamento más importante de los municipios, más allá de las ayudas y más allá de todo lo que sea. Y la verdad es que sí, nosotros siempre hemos reclamado ese apoyo de los medios de comunicación locales y comarcales para difundir, no por una situación nuestra, sino porque al final los jóvenes necesitan sentirse respaldados y representados.